Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo al curso de cesación tabáquica. En la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones existe un programa de cesación tabáquica que se trabaja en el Centro Asistencial de la provincia de Córdoba. En esta segunda parte vamos a trabajar específicamente sobre estos aspectos en donde se aborda el tratamiento de problemas asociados al consumo de tabaco. Le damos nuevamente la bienvenida a José Carranza y a Berenice Iroulegui. Ellos son licenciados en psicología, son referentes de la red asistencial de las adicciones de Córdoba, de las localidades de Córdoba y de la provincia, y también son equipo técnico del Centro Asistencial Córdoba, en donde trabajan en los grupos de cesación tabáquica. Bienvenidos y gracias por participar nuevamente en esta segunda parte. Bueno, gracias. Hola Pau, gracias por la invitación también. Bueno, continuaremos con esta segunda parte del programa de cesación tabáquica. Bueno, hola a todos, bienvenidos. Bueno, como les comentaba Pau, hoy vamos a charlar un poco acerca de las modalidades de tratamiento del programa de cesación tabáquica de la Secretaría de Adicciones. Actualmente tenemos 3 modalidades de tratamiento. Tratamiento de manera presencial que se lleva a cabo en el Hospital San Roque Viejo, en el Centro Asistencial Córdoba, de acá de la localidad de Córdoba. Por otro lado tenemos tratamientos con modalidad a distancia, que se realizan de manera virtual, a través de plataformas virtuales, Google Meet o Zoom, con los diferentes pacientes. Y por otro lado, el programa de realidad virtual, que se denomina APAGA, que consiste en un programa para dejar de fumar a través de una realidad virtual, donde se utilizan diferentes herramientas, cognitivo-conductuales, herramientas de exposición a estímulos, mindfulness, donde el usuario de ese kit, se le entrega un kit, ¿no? Donde el usuario coloca su teléfono, y hay profesionales certificados que van haciendo el seguimiento y la guía para que el beneficiario pueda dejar de fumar. Después vamos a focalizar un poquito en eso, pero los interesados pueden escribirse a través de la página web de la Secretaría. Nosotros hoy con José vamos a hablar más sobre los tratamientos presenciales y a distancia, que tanto él como yo estamos coordinando actualmente en el CAS Córdoba. Una persona que quiera acceder a uno de estos tratamientos debe en primer lugar solicitar turno por WhatsApp o a los números de teléfono del Centro Asistencial Córdoba. Solicita un turno y se realiza una primera entrevista de admisión, en la cual se va a realizar un plan de tratamiento acorde a las posibilidades y a la situación de cada paciente. Dentro de estas opciones de tratamiento tenemos grupo de cesación tabáquica, que es el eje de tratamiento del centro asistencial. Por otro lado, seguimiento individual para algunos casos particulares que después vamos a ver, y la interconsulta con psiquiatría para valorar el tratamiento farmacológico de ser necesario. Bien, ahora vamos a comenzar con la primera parte, digamos, de lo que sería el tratamiento del inicio, que es la entrevista de admisión para la inclusión de las personas interesadas en hacer el tratamiento al tratamiento mismo, ¿no? Que como decía Bere, digamos, la gran mayoría de las personas se incluyen en lo que es el grupo terapéutico. Todo paciente que sea evaluado en un centro preventivo, en un centro asistencial de la RAC, debe contar con su correspondiente historia clínica, la cual debe incluir la ficha de admisión y evoluciones correspondientes a cada intervención. La ficha de admisión, bueno, cuenta en primer lugar, bueno, como siempre, como esperable, digamos, los datos personales, el nivel educativo, la situación laboral, los datos familiares. Y luego vamos a empezar con una serie de preguntas que tienen que ver con la situación del paciente con respecto al consumo de tabaco, que ya vamos a ir uno por uno. Pero es importante también pensar en el estilo de cada profesional que lleva a cabo esta transmisión. Van a ver que tienen muchas preguntas muy puntuales, pero en general esta entrevista de admisión se da de una manera un poco más dinámica, donde el paciente empieza a contar un poco cómo es su situación, y a medida que vamos hablando con otras preguntas más abiertas también, va a ir respondiendo naturalmente a las preguntas que tenemos acá en la ficha. Sí, lo que vamos a hacer ahora es hacer hincapié en las cuestiones más importantes
para cumplir con el objetivo de esta fecha de admisión, que es conocer al paciente, su situación con respecto al consumo de tabaco y ver cómo vamos a hacer la planificación de tratamiento y a qué dispositivo o componente terapéutico se va a incluir, ¿sí? Así que bueno, pasamos la próxima. Luego de los datos más generales, vamos a empezar a preguntar o a charlar sobre el registro tabáquico, que tiene dos partes. Una es el historial del consumo, a qué edad probó su primer cigarrillo, cómo comenzó a fumar, el momento, la ocasión, a qué edad empezó a fumar regularmente. Muchas personas quizás prueban en algún momento y después empiezan a fumar regularmente, quizás después de 1 año, 2 años, de meses, ¿sí? Es como que el consumo se ve elevando hasta que se hace más habitual. Y el preguntar eh, cuántos años lleva fumando es una pregunta eh, que es importante porque el paciente ahí ya empieza a tomar conciencia o identificar esto de la cantidad de años que lleva consumiendo cigarrillo, y eso quizás también sea uno de los motivadores o de los argumentos que tienen para lograr este cambio que es dejar de fumar. Muchas veces comentan los pacientes esto de, bueno, me di cuenta que hace 20, 25 años que fumo, me parece que ya no hago para más, porque no quiero evitar problemas de salud, o algunos ya los tienen. Entonces, es importante este dato, ¿no? Como ven, estas preguntas que vimos recién, en el discurso de un paciente o de una persona que quiere dejar, está seguramente naturalmente, ¿no? Cómo comenzó a fumar, a qué edad probó su primer cigarrillo, en qué ocasión, etc. Luego pasamos a lo que es el consumo actual, ¿sí? Y estas dos primeras preguntas son muy importantes un poco para evaluar lo que hablábamos en la primera parte de la capacitación, que es la dependencia, ¿sí? El preguntar cuántos cigarrillos fuma por día, cuánto tiempo transcurre desde que se levanta a la mañana y fuma su primer cigarrillo. Tiene que ver mucho con esto. Bueno, personas que fuman más de 15, 20 cigarrillos diarios. Estamos hablando de personas que tienen una dependencia importante de nivel físico, ¿sí? Personas que apenas se despierta, fuma el primer cigarrillo antes de desayunar o antes de la primera media hora. También hablamos de una persona que tiene una dependencia importante. Incluso hay personas que en transcurso de la noche se despiertan para fumar, ¿sí? Eso es un indicador importante. Estamos pensando en que cuando uno duerme, bueno, a la noche más o menos un promedio entre 6 y 8 horas, uno se despierta y el cuerpo ya pide la nicotina, pues ya que estuvo abstinente durante ese tiempo que estuvo sin dormir. Las personas con mayor dependencia, el deseo de fumar va a ser casi automático de que abre los ojos a la mañana, ¿sí? Y en otras quizás pueden postergar un poquito más hasta después del desayuno, 1, 2 o 3 horas, ¿sí? Desde que se despierta. Otra de las preguntas es, bueno, en el último mes, ¿cuántos cigarrillos he fumado? Todo esto tiene que ver con lo que decía recién, hacer consciente de cómo es el consumo, de pensar lo que quizás muchas personas ni lo quieren pensar. Entonces vamos a ir preguntando esto, ¿cuánto dinero gasta por mes en el cigarrillo? Este puede ser un motivador importante, eh, pensando en que por mes una persona que fuma aproximadamente 20 cigarrillos diarios es un dinero importante y quizás eso sea uno de los motivos para dejar de fumar, el ahorro o evitar ese gasto en realidad. Hacer las cuentas en el año, cuántos cigarrillos fumó, cómo fuma, ¿sí? Los cigarrillos, si inhala el humo al fumar, si lo fuma entero hasta el filtro, casi todo el cigarrillo, la mitad, lo enciende y lo apaga, fraccionado, ¿sí? Eso tiene que ver con información tendiente a preguntar o a averiguar sobre el patrón de consumo que tiene cada persona. Otra de las preguntas que es muy importante es preguntar si en su casa, además de esa persona, hay alguien que también fuma, y si fuman adentro o afuera de su casa. Esa pregunta tiene que ver con las indicaciones que vamos a dar al finalizar esta entrevista, y para ver cómo planificamos el tratamiento. No es lo mismo una persona que vive sola
o que vive con alguien que no fuma, o una persona que vive con gente que también fuma y fuman adentro. Entonces ahí vamos a ver cómo encaramos esa situación, que no es fácil, cómo hablamos con las personas con las que uno convive para poder acordar el fumar afuera, ¿sí? Como ayuda al proceso que estamos queriendo comenzar. Bien, otra de las cuestiones es, como decimos también en la primera parte, es poder pensar y preguntar sobre la historia de la cesación, ¿sí? Preguntas puntuales son, ¿se ha intentado dejar de fumar? Si lo ha hecho, ¿en qué año fue el último intento? ¿Cuáles fueron los motivos que lo llevó a dejar de fumar? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estuvo sin fumar? ¿Si lo logró? ¿Con qué método lo realizó? ¿En qué situación volvió a fumar y por qué motivo? ¿Y si ha reducido o aumentado el consumo de cigarrillo en el último año? ¿Por qué se pregunta esto sobre la historia de cesación? Porque hay evidencia que nos dice que cada intento de dejar de fumar nos acerca más al intento definitivo, al intento más efectivo. ¿Por qué? Porque cada intento es una experiencia más. Entonces nosotros lo vamos a tomar a los intentos anteriores como una experiencia para ver y poder identificar qué de esa experiencia le sirvió y puede replicar en el intento actual y qué cosas se pueden cambiar de aquella experiencia. Por ejemplo, si preguntamos en qué situación volvió a fumar y por qué motivo, bueno, ahora cuando vuelva a dejar, vamos a tener en cuenta esa recaída o esa vuelta al consumo para anticiparnos y que no vuelva a suceder, poder cambiar cuestiones y prepararnos con estrategias concretas para no volver a fumar. Entonces, no tomamos tampoco estos intentos previos como un fracaso, ni mucho menos, sino como experiencias que lo vamos a tomar a favor, digamos, de este proceso, ¿sí? Ninguno de los intentos son iguales, entonces se pueden cambiar cuestiones para que este sea efectivo. Bien, otra de las cuestiones que preguntamos son cuáles son las molestias más importantes que les produce fumar. Quizás esté viniendo de consulta por eso, porque gente más fatigado, más cansado, con falta de aire. Eso puede ser uno de los motivos para dejar también. Preguntar si cuenta con apoyo, ¿sí? Para llevar adelante este proceso, de quién, es muy importante buscar un apoyo en el entorno. Y si su médico le ha sugerido que deje de fumar, esto que hablábamos en la primera parte de la capacitación, ¿sí? Que muchas veces la recomendación de los médicos aumentan la posibilidad de que la persona haga un tratamiento o haga un proceso para dejarlo. Otra de las cuestiones que son muy importantes es por chequear si hay otros consumos que se asocian al consumo de cigarrillos. Si la persona consume bebidas alcohólicas, taza de café, mate u otras drogas, que si lo consume y se lo consume, si están asociadas o si esas sustancias le dan más ganas de fumar. Muchas personas refieren que con el café fuman, el primer café de la mañana o el café de la media tarde, fuman, o cuando beben alcohol, también el primer trago de cerveza le dispara el deseo de fumar, ¿sí? El mate también. Entonces vamos a ir viendo esas asociaciones un poco para eso, para separar el consumo de otros hábitos y que sea en su momento el intento para dejar de fumar sea más efectivo, ¿no? Porque muchas veces cuando uno deja, vuelve a tomar cerveza o tomar alcohol, y ese recuerdo y esa asociación todavía sigue estando, entonces la empezamos a trabajar desde el principio del tratamiento. Bien. Otra de las cuestiones a chequear es un poco la patología, signos o síntomas para una cuestión clínica de salud, ¿sí? Salud y salud mental también. Si tiene alguna enfermedad, si realiza tratamiento, si ha tenido alguna enfermedad, si se ha realizado alguna vez una intervención quirúrgica, si toma alguna medicación. Esto también está bueno para dejar asentado en la historia clínica para cuando se evalúa alguna medicación, ¿sí? Y todos estos síntomas y signos que pueden estar o no relacionados al consumo de tabaco.
tiene que ver con signos y síntomas físicos y también psicológicos, como la angustia, si ha tenido algún especie de llanto, de angustia, ansiedad, desgano, toma alguna medicación, si hace tratamiento psiquiátrico o psicológico aparte, síntomas sociales, de aislamiento, o cualquier otro, como decía, físico, como bronquitis, asma, alguna enfermedad cardiovascular, ¿sí? Cáncer, diabetes, etc. Es importante, bueno, para tener en cuenta y dejar asentado en la historia clínica los antecedentes clínicos. Sí, también ahí pensaba, José, en esto de que el objetivo de recabar esta información tiene que ver con tener, bueno, un panorama lo más detallado posible de la situación clínica actual del paciente, que nos va a permitir a nosotros, bueno, como terapeutas, poder hacer intervenciones que sean acordes a la situación particular de ese paciente, y también, en nuestro caso, en el CAS Córdoba, que trabajamos con psiquiatras, a las psiquiatras tener en cuenta estas patologías previas y si el paciente está tomando alguna medicación, para considerar a la hora de indicar algún tratamiento farmacológico. Entonces, mientras más información podamos tener respecto a todos estos signos físicos, psicológicos, si hay patologías previas y demás, mejor, para que justamente el tratamiento sea lo más personalizado y ajustado a la realidad de esa persona. Bien, perfecto. Sí, además de todo esto que venimos preguntando, algo que es muy importante es poder hablar un poco sobre la alimentación y la actividad física. Los dos representan pilares fundamentales para acompañar el tratamiento, eh, con todos los beneficios que ya sabemos que los tienen, ¿no? Prevenir enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, entre otros, ¿sí? Con respecto a la alimentación, vamos a preguntar bueno, cómo es su alimentación, cuántas comidas realiza al día, consume frutas y verduras, ¿sí? Una de las primeras indicaciones ya cuando se empieza el tratamiento es poder acomodar y controlar un poco los hábitos alimentarios, que no implica hacer una dieta, ni mucho menos, sino ir modelando estos hábitos. Eh, Teniendo en cuenta todos muchas veces los temores que tienen las personas que quieren dejar de fumar o alguna de ellas de subir de peso, ¿sí? Entonces, la alimentación es algo muy importante, trabajar los hábitos alimentarios. Tenemos o se pueden buscar algunas estrategias para poder controlarlos y ir modelándolos. Pero primero, importante tener información de cómo es la alimentación de la persona que consume. La actividad física, si realiza o no, de qué tipo, con qué frecuencia. Es importante recomendar generar un hábito de actividad física, porque más allá de todos los beneficios que comenté recién, la actividad física es un regulador natural, digamos, de la ansiedad. Muchas personas refieren esto, que fuman por ansiedad o que son muy ansiosas o realmente tienen un trastorno de ansiedad. Entonces la actividad física, el poder generar un hábito, va a ayudar a eso. Vamos a ganarle tiempo al cigarrillo mientras hace la actividad física. Si, no sé, por ejemplo, todos los días, aunque sea media hora, salir a caminar, todo lo que la persona pueda, no le vamos a exigir a hacer una actividad de alto rendimiento, ni mucho menos, pero salir a caminar aunque sea media hora ya requiere una preparación de media hora, una hora antes, y de fumar media hora, una hora después, entonces ya tenemos 2 o 3 horas sin fumar, más los beneficios que tiene la actividad física, esto de que las personas refieren que tienen falta de aire, quizás al principio les va a faltar el aire, y a medida que vayan dejando de fumar, van a, van a ver, van a percibir esta falta, esta diferencia entre cuando hacían actividad fumando y ahora que no fuman, ¿sí? O que fuman menos. Pero bueno, así que estas dos cuestiones, la actividad física y la alimentación, es algo muy importante preguntar y a trabajar y reforzar durante el tratamiento. Otra de las cuestiones es la motivación para el tratamiento, poder chequear, poder ver. A esta altura de la entrevista seguramente nos han dicho, digamos, cuáles son sus motivos para generar este cambio.
Pero no, nunca está de más volver a preguntarlo, hacer un resumen de lo que venimos hablando, ¿sí? ¿Cuál es el motivo o los motivos principales por los cuales esa persona quiere dejar de fumar? Estas son algunas opciones: por salud, estéticos, presión social. Muchas personas vienen porque la familia obliga, para ahorrar dinero, por presión familiar ahí justamente, para respetar el derecho de los no fumadores, esto de que cada vez se puede fumar en menos lugares. Bueno, no siempre es un motivo esto para que dejen de fumar, pero dicen, bueno, hay muchas personas que les molesta que fumemos, entonces por ahí puede ser un argumento. O por otras razones, pero hay muchas otras y siempre es importante chequear siempre alguna más. ¿Cuáles van a ser las razones que realmente van a generar esta acción, digamos, este movimiento en cada persona para comenzar el proceso? Valorar la motivación, eh, un poco con lo que veníamos hablando, poder preguntar si piensa dejar de fumar en el próximo mes, si está pensando dejar de fumar en los próximos 6 meses, ¿sí? ¿Por qué preguntamos esto? El tratamiento de cesación tabáquica de CAS Córdoba tiene una duración de 3 meses, donde se prevé que la persona deje de fumar el primer mes de haber empezado el tratamiento y en el segundo y tercer mes trabajar lo que es el manejo del síndrome de abstinencia y la prevención de recaídas. Entonces, si una persona no está tan motivado para dejar en el próximo mes, o te dice, no, por ejemplo, ahora, no, quizás mi objetivo es dejar de fumar cuando comience el año, el próximo año, el 2022. Y bueno, ahí faltan 2 o 3 meses. Entonces, quizás ese tratamiento no lo va a poder comenzar o no lo va a poder hacer o respetar los tiempos. Entonces vamos a tener que trabajar más sobre la motivación, con más preguntas abiertas, y con más un estilo motivacional para ver si la persona quiere hacer el proceso ahora o no, ¿sí? Y si no, preguntar si tienen pensado dejar de fumar en los próximos 6 meses. Eh, en una escala del 0 al 10, esta es otra pregunta, ¿en dónde se ubicaría respecto al deseo de dejar de fumar? O sea, del 0 al 10, ¿cuánto querés dejar de fumar? Básicamente esa pregunta, siempre preguntando sobre el deseo y la motivación de la persona, ¿sí? Es importante chequear esto. Muchas personas te dicen, pueden decir 10, pueden decir 7, pueden decir 5, bueno, cualquier número. A lo que uno o nosotros solemos repreguntar teniendo en cuenta una estrategia motivacional del estilo de, bueno, si la persona dice un 7, es bueno, ¿por qué un 7 y no un 6 y un 5? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de hacer esa repregunta? Poder seguir chequeando y reforzando los motivos que la persona tiene para dejar de fumar. Si yo le digo, si me dice 7, yo le digo, ¿por qué no un 6 y un 5? Y quizás pueda decir, y porque la verdad, mi deseo es dejar de fumar, porque quiero mejorar mi salud, quiero prevenir enfermedades, quiero ahorrar dinero, por los motivos que tenga, por mi familia, por mí mismo, porque quiero tener independencia del cigarrillo. Bueno, entonces ahí vamos con esa repregunta, siguiendo, poniendo en foco los motivos para dejar. Entonces ahí seguimos trabajando sobre la motivación. Esta Sí, partecita de la entrevista vamos a hacer foco en los argumentos que tiene la persona a favor del cambio. Sí, vale, Carlos. no, iba a agregar esto en esta pregunta por la motivación, poder diferenciar también lo que es la motivación o el deseo de dejar de fumar y lo que es la autoeficacia, ¿no? Porque muchas veces se plantea esto de, bueno, un 5, porque no sé si lo voy a poder lograr. Y en realidad se confunde ahí el deseo de querer hacer algo y cuán capaz me considero yo, que son dos conceptos diferentes. Y es algo que también lo vamos a trabajar. Una cosa es esa motivación o las ganas que uno tiene de cambiar algo, y otra cosa es cuán capaz me creo yo de poder lograrlo. Y que muchas veces esa autoeficacia está influida por la cantidad de veces que intentaron dejar de fumar y no pudieron, y eso trae una frustración y trae como todo un malestar que hace que piensen en que les va a ser muy difícil. Entonces, poder pensar exclusivamente en esa motivación o ese deseo de querer hacerlo. Sí, tal cual, tal cual. Y vamos a trabajar distinto teniendo en cuenta la motivación o la percepción de autoeficacia.
Si hay la motivación de esta manera, si no está tan motivado, poder generar estas conversaciones a favor del cambio. Y si es la autoeficacia, quizás ya en el tratamiento vamos a poder ir trabajando para generar la confianza, logrando pequeños objetivos intermedios para llegar al objetivo final, que es dejar de fumar, con esa confianza o la percepción de que sí lo voy a poder hacer. Bueno, a ver, logré bajar de 30 cigarrillos a 10, que es muchísimo. ¿Cómo lo puedo hacer de esta manera, de la otra? Poniéndome objetivos intermedios, poniéndome plazo, haciendo esta estrategia que trabajamos en el grupo, la otra. Bueno, próximo objetivo es dejar, bueno, de ahí llega al día D o el objetivo del día D con esa confianza de que ya tiene un proceso hecho. Entonces ahí vamos a ir mejorando. Quizás si preguntamos al principio del tratamiento sobre la autoeficacia, nos va a decir un 2, un 3. Si preguntamos ya llegando el día de, quizás no se eleve ese número, ¿sí? Miedo va a haber, seguramente, ansiedad ante el día de o ante ese objetivo seguramente hay, porque imagínense personas que fuman hace 10, 20, 30 años, y bueno, es un cambio muy, muy importante, ¿sí? En su vida. Entonces, va a haber todas estas cuestiones emocionales, pero vamos a llegar con cierta confianza a ese punto. Bien. Bueno, y por último, nosotros chequeamos cómo llegaron ahí el tratamiento, el conocimiento de la comunidad acerca del programa, ¿sí? Si conocen a alguien que hizo el tratamiento, cómo se entera. Así que bueno, esa es la entrevista de admisión en sí, las preguntas que hacemos, la charla. Y ahora Bere va a comentar un poco cómo terminamos esta entrevista con los pacientes. Bien, bueno, al principio hablábamos de esto de que el eje de tratamiento de cesación tabáquica es el grupo, ¿no? O sea, todos los pacientes que quieran hacer tratamiento para dejar de fumar, se les va a proponer el dispositivo grupal. En algunos casos se considera el seguimiento individual como un componente terapéutico donde se va a priorizar realizar seguimiento individual en vez de abordaje grupal, principalmente cuando exista algún trastorno psiquiátrico o patología dual que no esté estabilizada y que le pueda dificultar al paciente adaptarse al encuadre grupal. Esto se va a valorar en esa primera entrevista, si es necesario se hace otra entrevista, y siempre encontrar lo que más se ajuste a la situación del paciente, ¿no? Y a las particularidades que pueda presentar. En otro caso también es cuando hay consumo de otras sustancias sin estar realizando tratamiento terapéutico. Acá hay que evaluar, bueno, la prioridad, qué es lo que el paciente se propone, si quiere dejar de fumar, ver en qué medida el consumo de otras sustancias está estabilizado o se puede articular con otros colegas para que pueda estar haciendo un tratamiento paralelo a la cesación. Pero lo que sí, y que nosotros tenemos como muy presente es esto de siempre priorizar el encuadre de trabajo en grupo, reconociendo también los aspectos positivos de esa modalidad de trabajo, ¿no? El grupo aporta un espacio de sostén, de acompañamiento, que hace que quienes participan de ahí generen como esta identificación de que estamos todos en la misma situación, y todo lo que surge en ese espacio es muy productivo, que es por ahí lo que venimos viendo con José en nuestra experiencia en el trabajo en el CAS, que quienes, bueno, mayor efectividad tienen son los que pueden participar de ese espacio en grupo. No porque el tratamiento individual no funcione, pero todos estos componentes del encuentro con otros hacen que, bueno, que por ahí se vayan logrando más los objetivos o los pacientes se enganchen un poco más. Pero eso como para tener en cuenta. Y respecto a esta primera entrevista, por un lado se va a componer con lo que estuvo mencionando José hace un rato, que es toda la ficha de admisión para ir recolectando información de paciente, de registro tabáquico, historia de cesación y demás. Y para finalizar vamos a hacer algunas recomendaciones de preparación para tratamiento, para que ya el paciente, antes de irse a esa primera entrevista, se lleve algunas cosas como para ir empezando a prepararse para la incorporación al grupo. Principalmente la primera indicación va a ser que pueda realizar un autorregistro. El autorregistro es una herramienta sumamente útil para registrar la cantidad de cigarrillos que la persona fuma por día, permite conocer con mayor precisión la cantidad de cigarrillos, la frecuencia de consumo,
las actividades y situaciones a las que está relacionada cada cigarrillo o algunas situaciones que pueden despertar deseo de fumar, con el objetivo principal que es disminuir la cantidad de cigarrillos diarios. Entonces, a partir de este autorregistro es que ya el paciente puede empezar a pensar en estrategias o algunas conductas que le puedan permitir suprimir algunos cigarrillos o por lo menos postergar el encendido de cada uno de ellos. Si bien la mayoría más o menos saben aproximadamente cuántos cigarrillos vienen fumando, no es lo mismo tener una noción de, bueno, es una etiqueta, a poder hacer un registro diario de si hay algunos, que nos permita ver si algunos días fuma más cigarrillos, otros menos, si está más vinculado, por ejemplo, a el placer o más al aburrimiento o a la ansiedad, como poder ir identificando todas esas cuestiones que están interrelacionadas con el consumo. En ese autorregistro va a anotar la hora a la que fuma los cigarrillos, el número de cigarrillos, qué actividad estaba realizando mientras fumaba, si es que estaba haciendo otra cosa, y el sentimiento asociado a él para qué fuma ese cigarrillo. Puede ser por ganas, deseo, placer, necesidad física, por nervios, ansiedad, aburrimiento, hacer tiempo mientras espero para hacer alguna actividad. El manoteo automático, que es algo que comúnmente se da, es como, no sé, lo vi ahí y me dieron ganas de fumar, o tener algo en las manos, como empezar a identificar la funcionalidad de esa conducta, porque en función de eso también es que las intervenciones van a ser diferentes. Si una persona fuma únicamente por placer, no es lo mismo que una persona que fuma por ansiedad o por estrés. ¿Está? Entonces van a ser las intervenciones más ajustadas a esa modalidad de consumo. Entonces, este autorregistro de por sí es algo medio tedioso para las personas realizarlo, pero al mismo tiempo muy útil justamente para ir logrando disminuir la cantidad de cigarrillos. Y también es una herramienta de autoconocimiento, ¿no? de cómo son mi forma de consumo, en qué momentos, dónde fumo más, en qué momentos del día fumo más cigarrillos que en otros, como bueno, ir conociendo también esos patrones. La segunda indicación es fumar afuera si el paciente no lo hace, y esta indicación es muy importante, sobre todo bueno, por la importancia de los ambientes libres de humo que hablamos en la capacitación anterior. Eh, Cuando el fumador fuma un cigarrillo está expuesto a ese humo de primera mano, que es el que fuma, digamos, el fumador. Después tenemos el humo de segunda mano, que es el que están expuestos los fumadores pasivos, y está el humo de tercera mano, que son todas esas sustancias que quedan adheridas en el ambiente, en paredes, cortinas, sillones, y que uno está en constante exposición a eso, ¿no? Entonces, por más que uno crea que ventilando esas sustancias tóxicas se van, la realidad es que quedan en las superficies por mucho tiempo. Entonces el fumador no solamente está expuesto a ese humo que fuma él, sino también a todo eso que queda en la superficie. Por eso la importancia de fumar afuera, y también porque es una estrategia sumamente importante para generar incomodidad, ¿no? Si yo tengo que salir afuera cada vez que quiero fumar, eso es incómodo. Entonces también puede impactar directamente en la cantidad de cigarrillos que fuma por día y permitirle al fumador o a la fumadora ir bajando la cantidad. Entonces le vamos a proponer siempre fumar al aire libre, también por el daño a los fumadores pasivos, si hay convivientes, si hay mascotas, pero en el caso de que el fumador diga, no, bueno, pero yo vivo solo, no lo hago mal a nadie, en realidad podemos argumentar con esto que estaba diciendo respecto a la exposición a todas las sustancias que quedan en el ambiente. Bien. También esta estrategia es un poco para empezar a separar el acto de fumar del ambiente en el que lo hace, que eso le va a permitir disminuir la cantidad de cigarrillos, ¿no? Porque muchas veces vemos que fuma mientras hace otras actividades, mientras está cocinando, mientras está trabajando, por ejemplo, con la computadora o limpiando. Entonces, muchos de esos cigarrillos están como medios en automático, haciendo otras actividades. Entonces, es muy importante que poder empezar a separar esto, bueno, el ambiente no solamente, y también estas situaciones que muchas veces están asociadas al fumar. Y desde ahí es que también le vamos a indicar al paciente que mientras está realizando otra actividad, no fume, sino que únicamente registre en la planilla del autorregistro qué cigarrillo está fumando, para qué, la hora y demás. Y como tercera estrategia es evitar la disponibilidad de cigarrillos, que es un poco también una estrategia para generar incomodidad,
Entonces le podemos proponer que cambie de lugar los cigarrillos, el encendedor y los ceniceros, para no tenerlos al alcance de la mano, y también porque sabemos que la disponibilidad de cigarrillos va a aumentar el consumo. Por ahí puede pasar que la persona no tenía ganas de fumar, pero de golpe pasó por la mesita del living y vio los cigarrillos, y eso automáticamente funciona como un estímulo disparador de deseo de consumo. Entonces el solo hecho de tenerlos a mano favorece que la persona pueda fumar. Entonces vamos a proponer esta simple estrategia, como por ejemplo cambiar de lugar o no tenerlos a la vista, ponerlos en algún cajón y la persona cada vez que quiera fumar tenga que ir a buscarlo. Eso también nos va a permitir un tiempito ahí de reflexión, de elegir fumar ese cigarrillo o no, o por lo menos postergar el encendido. Y aclarar siempre que el descenso de cigarrillo es una preparación para tratamiento, pero la meta, o nuestra meta en el programa de cesación tabáquica, es la abstinencia. O sea, el descenso es un poco para ir tomando este autoconocimiento de la conducta de consumo, pero siempre la meta va a ser la abstinencia total. Y después tenemos algunas estrategias más que quizás no las trabajamos en esa primera entrevista para que no se vaya muy sobrecargado de información, pero sí son aspectos que vamos a trabajar a lo largo de todo el tratamiento, que lo fue mencionando José, que es un poco la importancia de la alimentación saludable y el ejercicio físico, reconociendo que son pilares de tratamiento, y como hablábamos, esto de que la nicotina reduce el apetito, aumenta el metabolismo, acelera el metabolismo, y esto les permite a las personas saltear comida. Entonces esto conlleva obviamente una deficiencia de vitamina, una deficiencia nutricional, que las vamos a considerar simplemente recomendándole como esto de, bueno, evitar saltear las comidas, poder bueno, consumir más agua. Principalmente estas estrategias, tanto de alimentación saludable y actividad física, tienen que ver con promover cambios de hábitos y promover una mayor calidad de vida o hábitos más saludables, que muchas veces, bueno, no están justamente por este consumo de tabaco. Entonces, lo vamos a ir mencionando y vamos a hacer mucho hincapié a lo largo de todo el tratamiento en esto. También porque la actividad, y ahí puntualmente en relación a la actividad física, es muy efectivo para regular el nivel de ansiedad, también por los beneficios que tiene sobre la salud, así que vamos a ir trabajando a que pueda incorporar alguna actividad que le guste, que sea de su interés, para de a poquito ir haciéndola más sistemática y que se pueda sostener en el tiempo. Pero no vamos a hacer estas recomendaciones en la primera entrevista, lo pusimos acá, bueno, un poco como para considerarlo, si es que sale algo de eso y si el temor está más vinculado al aumento de peso y demás, es información que tenemos que tener a mano para poder trabajarla. Bueno, y respecto al tratamiento grupal, hace un ratito también lo mencionamos, el tratamiento que ofrecemos en el Centro Asistencial Córdoba tiene una duración aproximada de 3 meses, es decir que son 2 encuentros, con una frecuencia semanal de 2 horas. Nosotros tenemos grupos abiertos, es decir que las personas se pueden incorporar en cualquier momento, por lo cual las temáticas que se van a trabajar son independientes a la etapa del cambio en la que se encuentre la persona. Hay personas que recién empiezan el tratamiento, otras que ya vienen en proceso, y hay otras que ya dejaron de fumar y que aún están en el grupo para mantener esa abstinencia. Así que, bueno, esto le da también como la riqueza al grupo de encontrarse con experiencias de personas que están en diferentes situaciones dentro del proceso de cesación tabáquica. Y la modalidad de trabajo, generalmente trabajamos con diferentes herramientas que ahora vamos a ver, que van a promover la cesación o le van a dar tips, técnicas que les pueden ser útiles para ir disminuyendo la cantidad, ir controlando lo que tiene que ver con el craving, la ansiedad, y también lo que vamos a hacer es alguna especie de seguimiento individual, eso depende mucho de la cantidad de asistentes que tengamos en grupo, pero este seguimiento básicamente tiene que ver con que si bien trabajamos de manera grupal, cada participante va transitando el proceso de manera diferente. Entonces se hace un seguimiento por objetivos de cada paciente para ver si se lograron, en qué podemos aportar, cómo poder bueno, promover que esos objetivos se cumplan. Bien, y acá vamos a ver las diferentes herramientas. Bien, bueno. Bueno, como decía Bere, bueno, cada encuentro podemos trabajar una de estas herramientas. La idea es generar con estas estrategias, digamos, para que ayuden a este proceso, ¿sí?
la idea es trabajar con alguna actividad grupal en cada uno de estos encuentros. Y bueno, ahora vamos a ver cuáles son las que tenemos acá en el Centro Asistencial Córdoba que trabajamos en el programa. La primera tiene que ver con los mitos y verdades sobre el consumo de tabaco. Antes me gustaría hacer una aclaración. No quiere decir que tengamos que hacer, digamos, llevar a cabo estas fichas en el orden en el que están acá, porque vamos a ir viendo, dependiendo de la etapa en la que estén la mayoría de los participantes del grupo, vamos a poder ir haciendo una u otra, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver que la ficha 11 o 12 es la de preparación para el día D y qué hacer el día D. En general está bueno trabajarlo antes de que las personas dejen de fumar en su tercer o cuarto encuentro, ¿sí? Teniendo en cuenta que se prevé que las personas dejen de fumar en el transcurso de un mes. Si yo lo hago a los 2 meses de tratamiento, bueno, no tiene mucho sentido, por lo cual el orden va a ir variando. Y además porque en el mismo grupo hay personas que están en una etapa ya dejando de fumar, por ejemplo, y hay otras que recién comienzan, entonces, bueno. En general, todas las herramientas le van a servir a todos los grupos. Hay algunas que otras un poquito más específicas. Esta de mitos va a servir en cualquier momento del tratamiento. Está bueno cuando ingresa la gente también, porque tiene que ver con, el objetivo es clarificar y desnaturalizar ciertos mitos comunes respecto al consumo y al proceso de cesación tabáquica. Hay ciertas frases, ciertos mitos que escuchamos, que pensamos, que decimos, que muchas veces obstaculizan el proceso, ¿sí? O la efectividad del proceso, o que las personas comiencen a hacer un tratamiento. Entonces, poder trabajar sobre esto, poner en común, que cada uno lea una frase de las que tenemos en la ficha, que diga qué piensan, generar un debate, para ir viendo y desarrollando un poco cada uno de estos mitos. Por ejemplo, uno de los mitos es dejar de fumar es solo fuerza de voluntad, ¿sí? Entonces ahí vamos a ir trabajando que sí, que por ahí la voluntad, más que nada la motivación es muy importante, pero también hay algo que tiene que ver con la dependencia física, que va más allá de la voluntad. Entonces no quiere decir que las personas que no pueden dejar de fumar tengan falta de voluntad, sino que hay algo más atrás que hay que trabajar y por eso están los grupos terapéuticos y la ayuda farmacológica. Y así con varios mitos para ir trabajando esto y bueno, sacar un poquito esos obstáculos que muchas veces intervienen en la idea o la motivación de las personas para dejar de fumar. Otra de la ficha es la psicoeducación sobre los beneficios de la cesación tabáquica, un poco lo que hablamos en la primera parte de la capacitación, ¿sí? El objetivo es reforzar la motivación para dejar de fumar, mostrando los beneficios y la recuperación posterior a la cesación tabáquica, contrarrestando el mito del daño ya está hecho. Uno de los mitos que trabajamos en la ficha anterior es, después de años fumando, el daño ya está hecho. En realidad pueden aparecer, sí, alguna enfermedad, alguna dificultad de la salud, pero siempre es un buen momento para dejar de fumar. Aunque una persona ya tenga EPOC, el dejar de fumar va a hacer que esa enfermedad que es crónica y evolutiva pueda desacelerar su evolución, por ejemplo, se puedan sentir mejor, que puedan mejorar un poco la calidad de vida, ¿sí? Entonces, esta ficha de beneficios para de la cesación nos va a mostrar que de los 20 minutos en adelante vamos a tener beneficios. Entonces es muy importante esta información para las personas que tienen el deseo de dejar de fumar. Bien, otra de las fichas es, vamos a trabajar sobre las etapas de cambio, el modelo de cambio de Prochaska y Clemente, un poco lo hablamos antes, ¿no? Es que estos autores proponen rápidamente que las personas que tienen la intención de hacer un cambio de conducta en algún momento de su vida, que puede ser dejar de fumar, por ejemplo, eso es un cambio de conducta, pasan por distintas etapas. Sí, pasan por distintas etapas en este proceso, ¿sí? La etapa precontemplativa, contemplativa, de preparación, de acción, mantenimiento y recaída.
Hay personas que, bueno, hay fumadores que están en la etapa de precontemplación. Esto quiere decir que no piensan que su consumo les genere problemas, que no tienen ninguna intención de dejar de fumar, y otros que ya empiezan a ver que necesitan o quieren dejar de fumar por distintos motivos. Entonces ya ahí se van preparando y pasan a la etapa de preparación hasta llegar a la etapa de acción donde definitivamente están, ¿sí? Y otra etapa de mantenimiento. Esta ficha nos va a permitir hablar también sobre la recaída. La recaída es una opción, ¿no? Puede pasar, sobre todo cuando hablamos de problemas de salud crónicos, como el consumo de sustancias en general, la recaída puede pasar porque es un problema muy complejo, por lo cual hay que tener en cuenta un montón de variables y algunas de esas pueden llevarnos a una recaída. Una recaída no es el fracaso del proceso, ni muchísimo menos, no es la vuelta a foja cero, porque hay un montón de experiencia que ya tenemos y de aprendizaje que ya tenemos y que es importante reforzar para que no vuelva a suceder. Lo primero que vamos a trabajar nosotros es la prevención de esa recaída, para que no suceda. Y si sucede, vamos a trabajar para poder mantenernos más tiempo sin fumar, en realidad para que sea definitivo, ¿sí? Entonces, la etapa del cambio les va a permitir a los pacientes poder pensar e identificar en qué etapa están en este momento, ¿sí? ¿Qué pueden hacer para pasar a la etapa siguiente? Bien. Eh, Otra de las fichas es la regulación emocional, que tiene como objetivo indagar sobre las creencias respecto a las emociones, impulsos de acción y conductas asociadas, la función de las emociones, las estrategias de afrontamiento activas, etc. ¿Por qué trabajamos sobre regulación emocional en este tratamiento? Porque una de las funciones que tiene el fumar muchas veces es justamente regular alguna de nuestras emociones, ¿sí? Es poder controlarlas. Por ejemplo, muchas personas que dicen que fuman para calmar la ansiedad, que fuman porque están enojados, porque generan ese hábito de, bueno, cuando sienten alguna emoción difícil, fuman y se calman un poco, ¿sí? Entonces vamos a trabajar sobre las emociones, sobre todo psicoeducando qué son las emociones, cuáles son, poder identificarlas para ver qué podemos hacer eh, en lugar de fumar, ¿sí? Cuando sentimos tal o cual emoción, genera una alternativa de conducta en lugar de fumar que nos está generando esta consecuencia del daño en la salud o el daño más, en lo psicológico, en lo social, lo que sea, ¿sí? Entonces vamos a trabajar, quizás falta varios encuentros para trabajar sobre las emociones y la regulación emocional, pero por lo menos ir generando esto. Muchas de las preocupaciones de las personas que quieren dejar de fumar es ¿qué voy a hacer cuando deje de fumar y me sienta ansioso? ¿Qué voy a hacer en esos momentos donde antes fumaba para tratar de tranquilizarme un poco? Bueno, también se buscando esto de que la nicotina no es un ansiolítico, no calma la ansiedad, al contrario, es un estimulante de nuestro sistema nervioso central, entonces genera más ansiedad y genera dependencia. Entonces yo fumo un cigarrillo, a la hora quiero fumar otro. Si no le doy, va a generar este deseo irrefrenable de fumar que genera más ansiedad, entonces le voy a tener que dar nicotina para calmar la ansiedad que causó el último cigarrillo, pero no va a calmar la situación emocional que tengo, ¿sí? Vamos a trabajar mucho sobre el análisis de la función que tiene esta conducta. Bien, paso a la próxima. Eh, el balance decisional es otra de las fichas, me quedé pensando en la anterior, espero que haya sido claro, pero bueno, hay muchas cuestiones a trabajar. El balance decisional tiene como objetivo es explorar los pros y los contras de dejar de fumar cigarrillos y los pros y los contras los pros y los contras de fumar y los pros y los contras de dejar de fumar. Permite indagar sobre las razones y argumentos a favor del cambio y las razones para no cambiar y mantenerse en la situación actual. Todas las personas que queremos emprender algún cambio de conducta en nuestra vida, tenemos interiormente razones a favor de ese cambio y razones a favor del mantenimiento de esa conducta. Con este ejercicio vamos a indagar sobre estos dos tipos de razones
Y vamos a ver también cuáles son las que van a inclinar la balanza para el cambio de conducta. Seguramente van a ser más importantes con respecto a nuestros valores, lo que queremos nosotros en este momento de nuestra vida, las razones para dejar de fumar. Entonces, esas razones para dejar de fumar van a ser el motorcito que va a generar este cambio de conducta, las acciones que tienen que ver con la preparación. Si la persona está en el tratamiento ya es porque esas razones pesan más que las razones para seguir fumando. Aunque todavía tenemos razones para seguir fumando, pero bueno, vamos a ir trabajando para identificarlas y ver qué camino seguir, digamos, ¿sí? Bien. La próxima, y la última por mi parte, eh, vamos a trabajar sobre estrategias conductuales para el deseo, para manejar el deseo de fumar, ¿sí? Su objetivo es comprender y describir el deseo de fumar, identificar disparadores, conductas y consecuencias, y también trabajar sobre estrategias para manejar la urgencia de disminuir el consumo. Podemos hablar de cómo se dispara el deseo de fumar, cómo cada uno de las personas lo identifica, ¿sí? A través del cuerpo, a través de los pensamientos, de las emociones, y cuánto dura ese deseo de fumar. El deseo de fumar en general dura 3 minutos y es una información que les sirve mucho a las personas para poder implementar alguna estrategia en esos minutos que dura el deseo y poder manejarlo y postergar o eliminar el cigarrillo que quería fumar en ese momento. Entonces, cuando tienen ganas de fumar, si lo pueden identificar, hacer consciente eso, tomar la decisión de no fumarlo. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, con alguna de estas estrategias que trabajamos en el programa, ¿sí? Estrategias diversas, estrategias conductuales como tomar agua, comer una fruta, cepillarse los dientes, lavarse la cara, salir a dar una vuelta, hablar con alguien por teléfono o dormir, por ejemplo. Hay algunas personas que utilizan esa estrategia. Eh, bueno, diversas estrategias que le vamos a ir trabajando en el grupo, porque muchas personas ya tienen en cuenta estas y le van sumando dependiendo de lo que le va sirviendo cada uno. Y bueno, esta ficha es muy importante para esto, para comenzar el tratamiento y bueno, ver cómo vamos a ir eliminando un cigarrillo para llegar al objetivo final, que es no fumar ninguno. Bien, bueno, después tenemos otra ficha que utilizamos que es la ficha de la Matrix o una ventana para mirar lo que nos pasa. Esta ficha es también una herramienta de autoconocimiento para poder identificar qué hay de importante detrás de este objetivo de dejar de fumar, cuáles son los valores que tiene esa persona y que puede conectar con este cambio, la discrepancia muchas veces entre el fumar y los valores que esa persona tiene y los obstáculos también que dificultan el poder dejar de fumar, todos estos obstáculos internos, estas emociones, estos miedos aparejados a pensarse en no fumadores, bueno, poder trabajar con todo eso con el objetivo principal de incrementar la flexibilidad psicológica que implica que la persona pueda acercarse o moverse hacia lo que es importante para ella, aún en presencia de esos obstáculos, reconociendo que esos obstáculos probablemente nos acompañen y sean parte de este proceso, pero aún así puede llevar a cabo conductas que lo acerquen a ese logro o a eso que es importante en este momento. Por otro lado, trabajamos también con técnicas de relajación, técnicas de respiración abdominal o diafragmática, relajación muscular progresiva. Bueno, estas técnicas han mostrado mucha evidencia en relación al manejo del estrés y la ansiedad en situaciones donde se activa el deseo de fumar, entonces van a ser útiles para bajar ese nivel de activación que muchas veces se genera con determinadas emociones, e incluso con ese craving o ese deseo intenso de fumar. Entonces son alternativas que les van a permitir regular esos momentos donde se sienten muy ansiosos, muy sobrecargados, muy estresados, a través de los ejercicios de respiración o los ejercicios de relajación muscular progresiva, que les van a ser de utilidad en este sentido, y para que puedan tener una herramienta más, ¿no? Sobre todo porque la conducta de fumar se asocia generalmente a esto, a aliviar la ansiedad, aliviar el malestar. Entonces, el objetivo es ampliar ese repertorio conductual y poder proponerle otras cosas para
lograr esos objetivos y que realmente tengan, digamos, que realmente cumplan esa función y les generen algún grado de bienestar en la medida en que lo puedan ir practicando. Después tenemos otra fichita de actividades placenteras. El objetivo también es muy similar en esto de ampliar el repertorio de actividades que generan placer, ¿no? El fumar está asociado al placer principalmente, y muchas veces no se pueden identificar otras conductas que también generen placer. Entonces vamos a intentar que las personas puedan pensar en qué otras cosas les generan bienestar o les proporcionan algún tipo de placer, y también encontrar conductas sustitutivas a la conducta de fumar, ¿no? Si vamos a suprimir algo que de por sí genera placer, ¿qué otras cosas vamos a poder incorporar que cumplan más o menos la misma función? Que no va a ser de la misma manera, pero el objetivo es ampliar ese repertorio y también aprender a gestionar el tiempo libre, que está muy relacionado a esto, porque el fumar lleva tiempo, y quienes logran dejar de fumar pueden notar esto de que les sobra el tiempo. Entonces, ¿cómo gestionar ese tiempo libre? Bueno, ampliando ese repertorio de actividades placenteras, ¿no? Encontrar cosas que le hagan bien, que les gusten, que disfruten, y que no solamente todo eso del disfrute, del placer, esté asociado al cigarrillo. ¿Bien? Bueno, después tenemos las fichas que mencionaba José hace un ratito de preparación para dejar de fumar y la del día D. En la ficha de preparación de dejar de fumar, el objetivo es empezar a establecer algunas estrategias y soluciones para dejar de fumar, como poder armar un plan de acción que tenga en cuenta objetivos para lograr ese día D, con pasos para llevarlo a cabo y posibles obstáculos que se puedan presentar. Entonces este plan de acción o esta agenda les va a dar más herramientas y más chances para que la persona efectivamente pueda llegar a ese día D, preparado, con algunos hábitos, con algunos cambios de conductas que vamos a venir trabajando a lo largo de todo el proceso. La ficha de qué hacer el día D, el objetivo es poder planificar el día donde la persona va a dejar de fumar, que es ese día D, anticipándose con estrategias y algunas soluciones que puedan que puedan resolver justamente algunos obstáculos que se puedan presentar ese día D y los días sucesivos. Entonces ese día D la persona va a planificar qué es lo que va a hacer, cómo se va a levantar, qué va a desayunar, qué va a hacer si aparece deseo de fumar, si no puede controlar ese craving, a qué va a recurrir, cuáles son sus estrategias, como bien planificado cómo transitar ese día. En la medida en que más planificado esté, mayores herramientas para resolver las dificultades que se puedan presentar. Después tenemos una ficha de prevención de recaídas, donde el objetivo es poder identificar, prevenir y controlar las recaídas en quienes están realizando tratamiento de cesación tabáquica. Ahí vamos a trabajar con, un poco con las experiencias previas, de recaídas previas que haya tenido, y cuáles son las situaciones que podrían, que puede el paciente identificar como situaciones de riesgo para volver a fumar, y anticiparse de qué va a hacer en esos momentos, ¿no? Un poco lo que les mencionaba recién también respecto del día D. Pero acá va a identificar esto, ¿cuál es mi situación de riesgo? ¿Qué voy a hacer? ¿A quién voy a llamar? ¿Cómo voy a salir de esta situación? Bueno, una manera de prevenir las recaídas. Como decía José hace un ratito, las recaídas son parte del proceso, pero siempre está bueno trabajar para prevenirlas por todo lo que implica la recaída, ¿no? Porque también la recaída puede ser una razón de abandono de tratamiento. Entonces vamos a intentar prevenirlas a través de esta ficha. Y por último tenemos una ficha de resolución de problemas con el objetivo de entrenar a los pacientes en la habilidad de resolución de problemas para afrontar situaciones problemáticas. Muchas veces las situaciones problemáticas en los fumadores se resuelven o se intentan resolver a través del cigarrillo, ¿no? Como evitar esas situaciones refugiándome en el cigarrillo. El objetivo acá es, ver qué alternativas tengo de resolución, puedo resolverlo o no, de qué manera, como pensar en los pasos posibles para llevar a cabo esas soluciones, e ir trabajando en otras alternativas que sean más eficaces y más adaptativas, ¿no? Y funcionales al contexto de esa persona también. Bien, acá precisamos un poco las normas del grupo virtual porque, tanto José como yo venimos trabajando también de manera remota con los pacientes, entonces esto nos ha llevado a tener que
encuadrar un poco más esa modalidad de tratamiento, estableciendo algunas normas de grupo virtual, principalmente la importancia del trato respetuoso y cordial en el grupo, tanto en el virtual como en el presencial, en esto de no juzgar ni criticar lo que otro compañero va a relatar, respetar la opinión y la experiencia de otros, la puntualidad en el acceso a grupo, el poder encontrar un espacio tranquilo y privado para participar de grupo. Eso fue como una de las dificultades más importantes con las que nos encontramos, porque cuando lo hacemos de manera presencial, ese espacio está garantizado. Al hacerlo en la virtualidad, en que cada uno está desde su casa, es un poquito más difícil, no todos tienen esa posibilidad, pero siempre resaltamos esa importancia de poder estar tranquilo, en la medida de lo posible solo también. Utilizar auriculares con micrófono para que sea más clara la conversación y respetar la confidencialidad de lo que se va compartiendo. Hay otras personas que también van a estar compartiendo su experiencia, entonces está bueno que en la medida de lo posible se garantice esa confidencialidad. No estar haciendo otras actividades mientras está en horario de grupo, y el turno semanal es en horario de grupo, por lo que la comunicación es en ese horario. De ahí es que también se delimitan las inasistencias, ¿no? La importancia de que el paciente asista a todos los encuentros semanales como una manera de que tenga continuidad el tratamiento. Bien, con respecto al grupo de WhatsApp, bueno, nosotros además de contar con el encuentro semanal, eh, también tenemos y creamos grupos de WhatsApp justamente de este grupo presencial o virtual, con algunos objetivos, ¿sí? Para poder sostener también el tratamiento y darle continuidad más allá de los encuentros virtuales y entre los compañeros de grupo, ¿verdad? Solamente el objetivo es transmitir información relevante a los participantes de parte de los coordinadores respecto a cambios imprevistos que pudieran surgir, reforzar tareas a realizar para la semana próxima e interconsultas con otros profesionales. ¿Sí? Ese es uno de los objetivos. Y el otro objetivo que me parece es el más importante es utilizarlo como espacio de contención frente a obstáculos que pudieran surgir en el proceso y la importancia del acompañamiento de grupo en situaciones difíciles o durante los fines de semana. ¿Sí? Es un espacio donde los participantes se pueden sentir contenidos y confiados de poder participar y comentar si tuvieron alguna dificultad, si hay algo que le está siendo más difícil el tratamiento, algún logro, compartir algún logro, si dejó de fumar. Nosotros le decimos que cuando pongan el día D y llegue ese día para dejar de fumar, lo puedan compartir en el grupo. Las personas, la verdad, el resto de los compañeros son, en realidad, están muy... realmente tienen muchas ganas de poder compartir eso, de poder apoyar el tratamiento, el proceso de cada uno de sus compañeros. Entonces se arma es un buen clima donde cada uno de los participantes, además del grupo presencial o virtual, puede ver y se puede sentir acompañado en este proceso y puede ver que muchas personas están pasando situaciones similares a lo que pasa uno, ¿sí? Es un gran complemento del grupo de tratamiento grupal, el grupo de WhatsApp. Eh, Obviamente con ciertos acuerdos respecto al funcionamiento. Solamente la comunicación tiene que ver con la temática del consumo de tabaco, ¿sí? Ahí sí, bueno, delimitando las cadenas de WhatsApp o hablar sobre política o sobre otros temas. Bien. Bueno, también como comienzo de la pandemia hemos comenzado con la atención remota o con el tratamiento virtual. Con Bere pudimos pensar, digamos, esto, ¿no? Eh, Como la atención remota virtual es algo que llegó para quedarse, incluso se pueden hacer tratamientos, algunos virtuales, otros presencial, pero la virtualidad va a quedar. eh, Pudimos empezar a ver, empezamos a ver cuáles son las ventajas y las limitaciones. Como todos, digamos, tiene algunas ventajas y limitaciones. La ventaja puede haber mayor adherencia al tratamiento, ¿sí? Por la comodidad que genera estar en su casa o en algún espacio tranquilo y conectarse a internet, no tener que ir al lugar donde se da la reunión, ¿sí?
La atención, otra ventaja es la atención a pacientes en diferentes localidades. Hemos recibido pacientes de distintas localidades de la provincia y hemos tenido demandas, digamos, de otras provincias también. Eh, que no requiere movilidad, lo que decíamos recién, y también, teniendo en cuenta lo de la pandemia, tenía que ver con el cuidado de los pacientes en riesgo, ¿no? En general, para el COVID, digamos, el ser fumador es un factor de riesgo. Entonces, en un principio teníamos desde un principio teníamos presente esto, ¿no? Que las personas pueden hacer un tratamiento pensando en que uno de los motivadores era ser un factor de riesgo para COVID, entonces no arriesgarse y poder hacer el tratamiento. Las limitaciones de atención remota es, eh, algunas personas no tienen accesibilidad a dispositivos tecnológicos o no tienen buena conexión a internet, ¿sí? En mi experiencia son las menos, pero hay personas que no pueden acceder a eso. Dificultad para encontrar un espacio privado, ¿sí? Dentro de su casa, eso puede pasar mucho, ¿no? Y el establecimiento del encuadre del tratamiento, ¿sí? Como decíamos recién con las normas virtuales, hemos tenido que rever el tema del encuadre del tratamiento. La idea es poder imitar o hacer la reunión como si fuese una reunión presencial, pero hay diferencias porque es remota. Una de las cuestiones más anecdóticas es esto de haber pasado por alto una de las normas más importantes, que es no fumar durante la sesión de tratamiento. Y es algo que presencial, la verdad que era algo natural porque nadie sacaba un cigarrillo y fumaba dentro del lugar, pero ya en su casa, con un grupo virtual, una videollamada, algunos sí pasaron por alto esa norma que en un principio era como media implícita y la tuvimos que hacer explícita como esto, eh, por varios motivos. Para poder, por respeto a los compañeros, el ver a una persona fumando genera deseo de fumar muchas veces, por respeto al propio proceso de cada persona, ¿sí? Y como una prueba también de estar 2 horas, lo que dura la sesión grupal, sin fumar, y ver qué pasa en esa situación, cómo me siento, cómo logro postergar ese cigarrillo en las personas que todavía no dejaron, ¿verdad? Estando en un lugar o en una reunión donde se está hablando específicamente del cigarrillo. Entonces es una prueba importante, genera dificultades, se entiende que las personas les genere deseo de fumar, pero también esta norma por respeto a los compañeros, a ellos mismos y por los objetivos terapéuticos también. Bien, y como para ir cerrando, nos preguntamos quiénes tienen éxito en la cesación tabáquica, y un poco lo que fuimos viendo es que son, bueno, aquellas personas principalmente que realmente quieren dejar de fumar y no solamente empiezan el tratamiento porque tienen que hacerlo, sino porque hay un deseo, y en la medida en que hay un deseo se puede sostener a largo plazo. Quienes invierten tiempo y esfuerzo planeando el intento, dejar de fumar implica un esfuerzo, implica tener ese objetivo como una prioridad, ¿no? Si bien nosotros trabajamos de manera semanal en los encuentros, entre encuentro y encuentro siempre proponemos tareas, objetivos puntuales donde los pacientes deben trabajar para poder cumplirlos. Quienes tienen apoyo social, familiar para poder dejar de hacerlo, quienes se anticipan planificando y ponen en práctica las herramientas aprendidas, las que vamos trabajando en grupo, quienes se comprometen con la ejecución de esas tareas, de esas habilidades que vamos trabajando, quienes toman un día a la vez. Eso es muy importante porque si uno está pensando en que no voy a fumar nunca más en mi vida, eso también genera mucha ansiedad, ¿no? No estamos pensando en que ese logro va a ser para siempre, sino que hoy intento lograr este objetivo y así lo voy sosteniendo los días siguientes. Quienes entienden para qué fumaron en el pasado, ¿no? Esto de que venimos hablando de la funcionalidad de esa conducta. Dejar de fumar no solamente implica ese acto de dejar el cigarrillo, sino implica un cambio de hábito, un cambio de actitud, implica cambio en la identidad de esa persona que hace tanto tiempo que viene fumando, y quienes se ven a sí mismos como no fumadores y pueden empezar a construir esta nueva identidad, ¿no? A partir de todo lo que íbamos diciendo.
Bueno, y por último, retomando lo que hablábamos al principio, dentro de las modalidades de tratamiento, ahí vemos, está la página de la Secretaría, y en la parte de Apaga van a encontrar el programa de realidad virtual para poder inscribirse directamente desde ahí. Eso les lleva a un link de inscripción, donde se pueden inscribir y ver si se cumplen con los criterios para poder participar de ese programa. Y están las modalidades también de atención presencial y virtual con los números telefónicos. Algo que no dijimos al principio con José es que nosotros fuimos hablando de la modalidad de tratamiento del CAS Córdoba, pero en el interior también hay programas de cesación tabáquica y se pueden consultar en la página en las diferentes localidades donde se está ofreciendo esa modalidad de tratamiento para que bueno, lo puedan tener en cuenta y solicitar los turnos si es para alguien del interior. Bueno, y creo que ahí estaríamos. También está ahí pusimos la imagen del manual de cesación tabáquica, donde está todo lo que fuimos comentando con José, las fichas, también cargado en la página. Así que no sé, Pau, si me olvido de algo. Bueno, genial. Muchísimas gracias, Vera y José, por su tiempo, por toda esta información. De nuevo, también por la claridad y bueno, contenidos como muy detallados que son de gran utilidad para equipos técnicos, para poder verlos. También la virtualidad llegó para quedarse con las formaciones, así que creo que en ese lado también hay pros y contras, y en esto como pro creo que es bueno el que haya más llegada de este tipo de capacitaciones a la población. Así que creo que bueno, en ese sentido muy, muy bueno y muy completo. Ahí está también, bueno, en la página de la Secretaría, como dicen los chicos, está también el mapa de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba, de la RAC, donde pueden ingresar y ver en dónde hay los tipos de tratamiento que se encuentran, qué centros hay, en qué localidades, departamentos. Así que desde ahí eso también es interesante poder ingresar y revisar un poco qué hay en la página, porque bueno, hay mucho contenido, materiales, así como también el manual del curso de cesación tabáquica. Y bueno, en los diferentes centros se realizan este tipo de tratamientos. También está la forma virtual que realizan los equipos técnicos, y bueno, en el Centro Asistencial Córdoba, que se encuentra en el San Roque Viejo de Córdoba Capital, ahí están los grupos también de cesación tabáquica y diferentes otros tratamientos de asistencia de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones. Así que bueno, muchas gracias por la participación. Y muchas gracias, José y Bere, por hoy también por estar presentes acá con nosotros. Y bueno, ojalá que estos contenidos